el día de hoy, nuestro conversatorio. Gracias a todas las personas que se están ahí conectando, eh, todos nuestros estudiantes, todos los docentes que están ahí con nosotros. Entonces hoy voy a darle inicio a nuestra conferencia el día de hoy. ¿Sí? ¿Cómo la llamamos? Nuestro tema de hoy es el duelo por fallecimiento de un familiar. ¿Sí? La idea es que podamos como conversar, tener herramientas para saber nosotros como psicólogos, como personas, cómo podemos ayudar a las personas que están transitando por situaciones emocionales como estas. Y entonces les presento al doctor, ¿sí? Pablo Daniel Acero. Él es doctor en psicología de la Universidad de Córdoba, Argentina, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana, tanatólogo del Instituto Superior de Teología, experto y docente en trauma, duelo y resiliencia, y también escritor de más de 8 libros que actualmente también tenemos ahí como, es decir, tenemos un invitado hoy de lujo, ¿sí? De gran trayectoria, con gran experiencia, entonces para que nosotros hoy nos aprovechemos esta conferencia al máximo, le podamos tener ahí algunas preguntas, algunas cosas que quisiéramos como preguntar, entonces también vamos a dar esa posibilidad. Entonces, no siendo más, doctor Pablo, buenas tardes, noches. Hola Mario, buenas tardes. Muchas gracias a ti y obviamente a el grupo que trabaja para los egresados y a todos los compañeros que estén aquí, no solo de la Universidad Santo Tomás, sino personas que se unan a este espacio. Gracias por la invitación, gracias por generar este espacio. Bueno, estamos aquí para unirnos a una conversación acerca de un tema que nunca pierde vigencia y un tema que es necesario, seamos o no psicólogos de la salud o clínicos, tenemos que conocer porque lo vamos a vivir personalmente o cercanamente, tarde o temprano, que es el tema del duelo. Entonces, pues vamos a tomarnos un tiempito para reflexionar acerca del duelo y yo he querido plantear que hablemos acerca de que los duelos nos invitan, por decirlo así, a hacer transiciones. No puedes vivir un duelo sin hacer un cambio. Entonces, todo duelo nos invita a las transiciones. Vamos a hacer esa reflexión. Yo he preparado una pequeña presentación. Les propongo que hago inicialmente la presentación, ustedes van tomando nota y luego, terminar la presentación, nos tomamos unos minutos para conversar, para responder inquietudes, para, ¿por qué no?, escuchar experiencias y aportes que puedan sernos útiles a todos en la instancia en que cada uno de nosotros movemos. Entonces, permítanme un segundo y, y me confirman, por favor, que están viendo la presentación. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, detrás de este que yo he llamado arte de gestionar las transiciones, reitero, toda pérdida nos invita a hacer un duelo y el duelo no es otra cosa que transitar, es decir, ir hacia algo, pero siempre ir hacia algo implica que dejemos algo. Y vamos entonces a reflexionar acerca de esto y qué funciones cumpliría el duelo para ayudarnos en esas transiciones. Lo primero que tomamos como punto de partida es reconocer que el fallecimiento de una persona, pero no solo el fallecimiento de una persona, sino en general toda pérdida, suele ocasionar en quien la viven cambios importantes en el concepto que tienen de sí mismos y del mundo que les rodea. Es decir, lo que quiero plantear con esto es la vida, espero que esto no lo tomen como una afirmación pesimista, pero la vida está plagada de pérdidas. Desde muy temprano en la vida, casi desde que nacemos, empezamos los seres humanos a experimentar pérdidas. Unas de esas pérdidas tienen unos niveles
una intensidad, unas emociones diferentes a las otras, pero pérdidas al fin. Y lo que planteamos es que toda pérdida nos invita a que nos tomemos un espacio para gestionarla, y ese espacio que nos tomamos para gestionarla lo hemos denominado duelo. Yo eh, tengo la oportunidad de estar, eh, digamos, cerca de esta temática ya por unos 33 años desde que me gradué en la Universidad Nacional, y he podido ir profundizando a través de una especialización, de una maestría y del propio doctorado, en el cual terminé haciendo una investigación inevitablemente sobre duelo. De eso ha salido una producción escrita, etcétera, pero todo esto que les digo es para contarles, mire que cada vez voy convenciéndome más de que la vida es una sucesión, o trae consigo una sucesión de pérdidas, y nos reta a irnos adaptando. Y con el fin de adaptarnos a esos cambios, se necesita siempre hacer una transición hacia una nueva identidad. Y ese proceso lo solemos denominar duelos. Es decir, todos nosotros deberíamos poco a poco, a medida que transcurrimos en la vida, irnos convirtiendo en maestros de duelo, porque cada pérdida tiene esa función de irnos preparando para las siguientes pérdidas, pero no solamente las pérdidas se gestionan a medida que pasa el tiempo, no basta con el tiempo, sino a medida que vamos haciendo, que vamos abordando las tareas propias de la pérdida que estamos viviendo. También tenemos que reconocer que las pérdidas nos desencajan, nos desbalancean, es decir, producen crisis vitales, y esas crisis vitales usualmente no son solo para el individuo que las vive, sino para el grupo en que está inmerso ese individuo, por ejemplo, la familia. Y uno de los aspectos más seriamente afectados para quien vive la pérdida es la identidad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros generamos nuestra identidad con respecto a lo que hacemos o a lo que tenemos. Y en muchas ocasiones, las pérdidas implican que perdamos cosas que hacemos, o que dejemos cosas que hacemos, o que perdamos cosas que tenemos. Tenemos, tras un duelo, que adaptarnos a una nueva identidad, y esa nueva identidad inevitablemente también irá planteada en relación con la familia o con el círculo en que nosotros nos movemos. Si nosotros aceptamos los retos que nos plantean las pérdidas, es decir, nosotros aceptamos que en la vida tenemos que ir haciendo duelos. Y esos duelos, otra forma de llamarlos, son procesos de transformación. En esos procesos de transformación que implican adaptarnos a las pérdidas, tenemos que tener un punto de partida. No vamos a volver a ser los mismos que éramos antes. Es una cosa interesante que tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando estamos viviendo duelos o asumiendo pérdidas, pensamos prontamente: ¿cuándo yo volveré a ser él o la de antes? Pues malas noticias, justamente una pérdida, una crisis, se trata de eso, de que reconozcamos que en nuestra vida suceden cosas que nos retan a ir más allá de lo que éramos. Y es cuando aparece la palabra trascendencia. Por supuesto, tenemos una dificultad, y es que en nuestra familia, en nuestro proceso de educación o de crianza, por lo menos aquí en Colombia o en Latinoamérica, muy poco o nada se nos ha enseñado de cuáles son las leyes del sufrimiento y cómo afrontar los duelos. Si ustedes, queridos, cada uno de los que asiste en este momento a este espacio, piensan en su temprana infancia, seguramente no recordarán que alguna persona, que algún familiar o que algún profesor se haya tomado el tiempo para hablarle de cómo actuar cuando usted tenga pérdidas. Tal vez, eventualmente, lo único que podemos recordar es que cuando tuvimos alguna pérdida, se nos instó a que teníamos que seguir adelante. Y entonces no se nos dio el espacio para experimentar lo que implica una pérdida, y para hacer el proceso de sanarnos luego de ser rotos, un poco rotos por la pérdida, porque cada pérdida ocasiona una ruptura de una parte
o de una gran parte de nuestra vida. Y entonces lo que hace el duelo es permitirnos ese espacio de ir recogiendo pieza por pieza esas partes en que quedamos rotos para reconstruirnos de nuevo y de nuevo. El duelo sería, en esa metáfora, la capacidad que tengamos cada uno de nosotros de rehacernos pacientemente, teniendo en claro, nuevamente lo reitero, que no volveremos a ser nunca los que fuimos antes. Obviamente lo complicado de hacer un duelo es que el duelo siempre va a implicar un contacto, una cercanía con el dolor y con el sufrimiento. Y de nuevo, tarea pendiente. No se tomaron usualmente nuestras personas amadas, queridas, cercanas, nuestros docentes, el tiempo de enseñarnos cómo gestionar los duelos y los dolores. Y entonces, hasta que llega un momento en que un sufrimiento, un duelo nos desborda, nosotros miramos para preguntar qué podemos hacer y usualmente lo hacemos es cuando ya estamos desbordados. Obviamente lo que vamos aprendiendo con el tiempo es que no hay fórmulas mágicas, que no hay recetas que podamos seguir fielmente para transitar los duelos, sino que hay una especie de guías que cada uno de nosotros tiene que ir adaptando a su propia persona, a la situación de la pérdida, para ir gestionando las pérdidas. Según nos explican los expertos, cada persona deberá encontrar su propia forma de encarar los duelos. Ahí, donde encontrar alivio, entereza y la capacidad de levantarse de nuevo es clave, pero cada cual tiene que hacer a su propia manera su propio descubrimiento. Y para poder hacer ese descubrimiento y para poder rearmarnos y para poder intentar rehacernos, tenemos que tener un punto de partida. Reconocer que somos frágiles, que somos vulnerables y que eso no es un defecto de fábrica, no es algo que vamos a esconder, sino que es parte de nuestra humanidad. Sabernos vulnerables es lo que nos va a permitir ir avanzando a través de nuestras propias historias de pérdida y avanzar con cuidado, con autocompasión, avanzar con la certeza de que nosotros podremos ir desplegando o desarrollando recursos para aprender el desapego, para aprender a hacer duelos, para aprender a gestionar adecuadamente el sufrimiento. No sé ustedes, pero uno puede acercarse a la experiencia del duelo de diversas maneras. Una de ellas está aquí. Uno podría leer muchas cosas sobre duelos, uno podría escuchar a muchas personas sobre duelos, pero en ocasiones todo lo que uno oye o lo que uno lee puede quedarse corto para la experiencia de duelo que uno está viviendo. Es decir, uno nunca va a encontrar plenamente una persona o un escrito que refleje el dolor que uno puede estar sufriendo. Pero, aunque esos escritos, aunque esos terapeutas no nos den todo el 100% lo que necesitamos, sí nos dan unos lineamientos, unas aproximaciones de qué es sano y qué no al momento de gestionar las pérdidas. Tenemos que ir aprendiendo en el camino. Una de las cosas que tenemos que entender es que ese es un proceso muy personal. Hacer un duelo es un reto que cada uno tiene que asumir en el momento en que le lleguen las pérdidas. Nadie lo puede hacer por nosotros, es una tarea irrenunciable y en el cual nadie nos puede reemplazar. Pero esas tareas, si las hacemos adecuadamente, con la paciencia y con el compromiso de rehacernos, van a permitir que esa experiencia inicialmente dolorosa y de sufrimiento posteriormente pueda convertirse en una experiencia de crecimiento. Entonces, reiteramos, el punto de partida es nos reconocemos vulnerables. ¿Y qué debe hacer el ser humano cuando se reconoce vulnerable? Debería dar un paso inevitable que es aprender a pedir ayuda, a buscar apoyo. Cosa difícil en los duelos, cosa difícil en general en la psicología. La mayoría de nosotros consideramos que solos debemos aprender a salir de las cosas y que no está bien que nosotros en los momentos de sufrimiento o dolor busquemos ayuda.
Pero justamente una de las cosas que ha ido quedando en evidencia en estos 30 últimos años es que la Organización Mundial de la Salud nos ha señalado, nos ha recordado que no habrá salud si no hay salud mental y que la salud mental no es una construcción unipersonal, sino que es una construcción social porque los seres humanos, nuestros sufrimientos no los vivimos unifactorialmente, sino a veces por una implicación de múltiples factores que nos llevan a reconocer que tenemos heridas, que muchos de nosotros afrontamos cosas que nos han roto y que no hemos trabajado adecuadamente las cicatrices. Entonces, el duelo nos enseña a irnos desapegando, a irnos desprendiendo, a ir reconociendo que nosotros no somos eternos para nadie y que nadie es eterno para nosotros. Y entonces reconocer que somos vulnerables nos capacita para ir gestionando nuestra flexibilidad y poder adaptarnos, porque el duelo no es más que una respuesta adaptativa. Y me parece valioso que recordemos eso. El duelo es una respuesta adaptativa. Por eso no está bien que ante el duelo posemos de fuertes. Y por eso tampoco está bien que a una persona en duelo, una de las primeras palabras que le digamos es, tienes que ser fuerte. Porque cuando alguien se dedica a ser fuerte, queda tal y como está o se endurece más en lugar de volverse flexible. Hablamos entonces que hacer un duelo de alguna manera es un arte porque implica que nosotros desarrollemos o pongamos en gestión toda nuestra creatividad y de esto que nos dijo esta persona, más de esto que nos dijo esta persona, más de esta experiencia vivida, tomemos partes y hagamos nuestro propio modelo de hacer el duelo. Y eso entonces implica exponernos a esto que les propongo, que cambiemos esquemas de pensamiento. Particularmente en nuestra cultura, los hombres enfrentamos la pérdida tratando de pasar la página, de ser fuertes, de no hablar de ello, de no mostrarnos vulnerables. En algunos otros casos, también por nuestra cultura, a las mujeres sí se les está dado y se les está permitido expresar sus emociones, llorar, manifestar su tristeza, su enojo, su rabia, su culpa. Lo que quiero plantear es que siempre un duelo nos reta a cambiar los esquemas de pensamiento y a poner en duda todo aquello que hasta ahora considerábamos eh, incambiable o todo aquello que consideramos que era infranqueable. El duelo, al fin y al cabo, si ustedes y yo nos abrimos, si abrimos nuestra mente y si decidimos iniciar ese proceso de adaptación y de crecimiento, nos lleva a la sabiduría. Tomamos conciencia que la vida no es un sereno paseo donde la felicidad está siempre garantizada, sino que la vida en muchas ocasiones duele. Y tenemos que aceptar que parte de vivir la vida implica confrontarnos con frustraciones, con pérdidas de seres queridos, de ambientes, de pertenencias, pero también incluso de sueños, de formas de ser y de formas de pensar. Pero aquí inicia una buena noticia. El duelo no es un pozo donde la gente cae y siempre va hacia abajo, sino una especie de túnel que podemos transitar, tal vez más lentamente de lo que quisiéramos y tal vez con mayores obstáculos de lo que se pensáramos, pero túnel al fin significa que tiene una salida. Por supuesto, cuando empezamos a caminar en un duelo, en muchas ocasiones sentimos que no vamos a poder hacerlo, que nos demanda mucha energía, que nos demanda mucho conocimiento, que nos demanda más entereza de la que creemos tener, pero justamente el duelo hace que ustedes y yo miremos hacia adentro y nos redescubramos para ir transitando en ese túnel que al principio es muy oscuro, que al principio es muy intimidante, que al principio nos parece que no vale la pena ser recorrido porque pues nos quita el sentido de la vida. Entonces, lo que quiero decir es que no le temamos a hacer duelos, sino que
iniciemos el camino de afrontar las pérdidas haciendo nuestros duelos, reconociendo que los duelos son útiles porque son un proceso reparador, porque son un proceso sanador. ¿Qué funciones tienen los duelos? Bueno, aquí les presento 4 y ojalá ustedes trabajen y profundicen en cada una de estas funciones. Primera función del duelo, sacarnos del analfabetismo emocional. En muchas ocasiones, hasta que vivimos una pérdida, no empezamos a reconocer esas emociones propias de las pérdidas, como son la tristeza, la rabia, la culpa, el miedo. Un duelo nos reta a no pasar la página, a no intentar anestesiar esas emociones, sino a reconocerlas como parte de la experiencia y aprender a acogerlas y no controlarlas, sino gestionarlas. Un duelo es en gran parte un maestro que nos lleva a reconocer cuáles son nuestras emociones y cómo las gestionamos. Pero también un duelo nos ayuda a limpiar nuestros ojos para aprender a ver lo esencial. A ver, les explico. Tal vez parodiando o recordando un poco lo que escribió el autor del Principito, Antoine Saint-Exupéry. No sé si recuerdan, si ustedes han leído, que una frase famosa es que hay cosas que no se ven a primera vista. ¿Lo recuerdan ustedes? Lo esencial es invisible a los ojos. Está ahí, pero en muchas ocasiones es invisible. Pues sucede que los duelos y las pérdidas tienen esa virtud de ayudarnos a ver qué es lo importante, qué es lo valioso, qué es lo prioritario en nuestra vida, porque a veces hasta tener las pérdidas, ustedes y yo no nos damos cuenta que corríamos y corríamos sobre cosas que no eran esenciales para nuestra vida. Otra función del duelo es generar fortaleza para ver nuestras heridas y sanarlas en la luz. Nadie sanará sus heridas escondiéndolas. Nadie sanará adecuadamente sus heridas no yendo al terapeuta, no yendo al médico. Nadie sanará sus heridas ocultándolas o no hablando de ellas. Para sanar las heridas hay que mostrarlas, hay que enfrentarnos a la posible cicatriz que pueda quedar, pero no se olvide que una cicatriz, si está bien sanada al cabo del tiempo, nos recuerda lo que ocurrió, pero lo recordamos ya sin dolor. Y la cuarta función del duelo es ayudarnos a seleccionar nuestros compañeros de camino. Ah, qué gran verdad. Solo hasta que experimentamos pérdidas, reconocemos quienes nos acompañan genuinamente en este camino de la vida. Muy fácilmente en este camino de la vida, usted y yo nos encontramos personas que nos dicen para las que sea. Muy fácilmente usted se compromete con una persona, yo voy a estar contigo, pero solo hasta que llegan las pérdidas sabemos si esas palabras son más que eso, palabras. Entonces las pérdidas tienen esa virtud de ayudarnos a seleccionar con quién contamos, con quién no contamos. Luego, espero que ustedes concluyan que estas funciones del duelo son funciones útiles para nuestra vida. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, pues nuestra responsabilidad es asumir cada una de las tareas que nos propone el camino del duelo y empezar a avanzar mirando de frente nuestras heridas y aprendiendo a sanarlas adecuadamente. No simplemente a anestesiarlas, sino a sanarlas. Miren este texto de Levinas. Desde el momento en que el otro me mira, yo soy responsable de él, su responsabilidad me incumbe, es una responsabilidad que va más allá de lo que hago. En las relaciones usualmente no estamos ante iguales, sino en una relación asimétrica donde la responsabilidad nos imprime unos deberes morales con el otro en vez de unos derechos personales. En el duelo esto se hace patente. Necesitamos de otro, pero no cualquier otro, sino un otro que tenga empatía,
un otro que tenga humanidad. Y para los que hoy aquí somos psicólogos, tenemos que tener eso muy claro. Cuando acompañamos a una persona en duelo, esa persona que está en duelo y acudió a nosotros, está desnudando su vulnerabilidad. Y entonces nosotros tenemos que tener una suprema responsabilidad en ese acompañamiento. No para ser paternales, sino para ayudar a que la persona vaya descubriendo los propios insumos que le ayudarán a ir sanando las heridas propias de la pérdida. Pero le ha tomado trabajo a esa persona acudir a un psicólogo o a un profesional para que le acompañe. Seguramente cuando esa persona llega a un psicólogo ya ha probado muchas cosas intentando sanar su duelo. Si nosotros hacemos conciencia de esto, siempre nos prepararemos y esa conciencia nos ayudará a dar lo mejor de nosotros, de nuestra formación. ¿Por qué hablamos de que el duelo no es un pozo, sino un túnel? Les comparto, permítanme leerlo, esta metáfora. Imagine que lo que es importante para usted se encuentra al final de un túnel, pero a usted no le gustan los túneles, de hecho los odia. Ha buscado atajos como ir por encima del túnel, pero todo eso no le ha conducido al otro lado. Suponga que el único modo de llegar es atravesando el túnel. Entre no pasar el túnel y pasarlo, usted elige pasarlo porque lo que le importa es lo que está al otro lado. Sin embargo, cuando camina por el túnel hay oscuridad y frío. No sabe qué hay adentro, no se ve bien, vislumbra algún bicho que no le gusta, el hedor es apreciable y comienza eventualmente a sentirse mal. Antes de empeorar, gira sobre lo andado y se encuentra otra vez al comienzo del túnel. Entrar, volver hacia atrás cuando se empieza a sentir mal, es como estar dispuesto a pasar el túnel, pero dentro de unos límites. El propio sistema interno le dice, sí, noto que me siento mal, entonces cierro la válvula de estar abierto a sentirme mal. Pero entonces se tendrá que conformar con lo que hay en ese lado del túnel. Si elegimos pasar el túnel, tenemos que movernos abiertos al 100% con los pensamientos, con las sensaciones que sobrevienen a medida que avanzamos en el túnel. Tiene un gran valor hacerlo y ese valor reside en que lo que importa es lo que está al otro lado. Se trata entonces del recorrido de la vida con túneles que uno no ve bien claro y no sabe cuándo acaban. Pero se trata de seguir fiel a ese recorrido. ¿Qué nos importa si eso es lo que hemos elegido? Porque recuerden, lo que importa es reconocer, no olvidar que hay algo al otro lado. Y del túnel entramos como salimos, avanzando, caminando, reorganizando, replanteando nuestra vida y tal vez acudiendo a la creatividad, pero también acudiendo a las fortalezas internas, a la confianza en que los recursos que hemos ido recogiendo a medida que transitamos en la vida nos van a servir para estos momentos en que usted y yo nos encontramos en escenarios de plena oscuridad. Decía Murakami, una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella, porque de eso se tratan las tormentas. El duelo es lo más parecido a una tormenta emocional que experimentamos los seres humanos, tormentas que obviamente cuando llegan nadie quiere entrar en ellas, pero tampoco las tormentas nos dan muchas opciones. En ocasiones lo que tenemos que hacer es recibirlas, acogerlas y aprender a transitarlas. Y en muchas ocasiones tenemos que acudir a esta herramienta tan valiosa que es la compasión. Compasión con otros, pero compasión que empieza por una compasión con nosotros mismos. La compasión es una palabra hermosa. Partir el pan con tiene estos componentes. Primero, una conciencia del sufrimiento
El sufrimiento nos toca, el sufrimiento está ahí. En muchas ocasiones el sufrimiento es como inmanente. Una preocupación simpática relacionada con estar emocionalmente conmovido por el sufrimiento, es decir, nunca un ejercicio de compasión ante una persona que tiene una pérdida, nunca implica no contactarnos con la persona, al contrario. Para que usted pueda ser compasivo, tiene que conectarse emocionalmente con el sufrimiento del otro. Un deseo de ver el alivio de ese sufrimiento, es decir, la convicción de que nuestro acompañamiento alivia de alguna manera la carga del otro y por supuesto una capacidad de respuesta o disposición para ayudar a aliviar ese sufrimiento que es, por ejemplo, la convicción mía que nos hizo psicólogos a todos nosotros. El deseo de ser útiles en este camino de la vida y de sentir que somos gratos o que es grato siendo útiles. Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel, decía Gandhi. La muerte nos pone con los límites. La muerte nos pone con muchas preguntas frente a ¿hay o no algo más allá? Pero la palabra trascendencia es valiosa en ese sentido. Trascender es siempre reconocer que podemos encontrar algo más allá, pero ese más allá solo lo vamos a encontrar si avanzamos, si nos movemos, si transitamos. Y lo que nos lleva a transitar un duelo usualmente es el amor. En muchas ocasiones decimos que el sufrimiento es el precio que pagamos por amar, pero solo las personas que son capaces de amar pueden también sufrir. ¿Por qué sufrimos? Pues porque amamos. ¿Usted quisiera no sufrir? Triste la vida porque la única respuesta sería, para no sufrir, no se vincule, no ame. Estas reflexiones o parte de estas reflexiones están puestas en algunos de estos libros que en este tiempo, en estos largos ya 33 años trabajando pérdidas, hemos podido hacer desde grupos de investigación en universidades, desde mi propia experiencia, abordando el tema del suicidio, diferentes pérdidas, de la discapacidad. Libros que ustedes, si en algún momento les genera inquietud, pueden encontrar en la librería de San Pablo. Sí, estos son simplemente algunos, hay muchos más, pero libros a través de los cuales está puesta esa experiencia de haberme encontrado con personas que sufren y de acompañar. Acompañar a esas personas a hacer lo que llamamos las tareas del duelo. Ahora, quito mi presentación, permítanme, para poder mirarles y compartir con ustedes cuáles son las tareas que tenemos de frente cuando tenemos una pérdida y vamos a hacer adecuadamente un duelo. Entonces les voy a contar de 5 tareas que cada uno de nosotros debe abordar si está viviendo una pérdida o si está acompañando una pérdida. La primera gran tarea que tenemos que afrontar es procesar las emociones asociadas a la pérdida. Es decir, si usted ha tenido o está teniendo una pérdida, pregúntese, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuáles son las emociones que experimento en esta pérdida que estoy teniendo? Las investigaciones nos muestran, yo les ayudo, que siempre que alguien esté teniendo una pérdida en general, estas son las emociones que hacen presencia. Tristeza, rabia o enojo. Tercera emoción, culpa. Cuarta emoción, miedo. Quinta probable emoción, impotencia. Y sexta probable emoción tras una pérdida, vergüenza. Recuerden la tarea. Procese las emociones asociadas a la pérdida. Procese su tristeza, su enojo, su rabia, su culpa, su miedo, su impotencia, su vergüenza. ¿Qué es procesar? Hable de lo que le ocurre. Escriba sobre lo que le ocurre. Mire cómo está gestionando lo que le ocurre. Mire si su intención, si su tendencia natural es a anestesiar las emociones
o a reconocerlas como parte de su experiencia. Esa es la primera tarea. Segunda tarea que tenemos que hacer en un duelo, por favor, inicie un proceso de afrontamiento. Ante el sufrimiento, la tendencia de los seres humanos es a evadir. Por eso es que en muchas ocasiones, cuando estamos sufriendo, algunas personas rápidamente quisieran encontrar a alguien que les formule qué medicamentos me van a ayudar a no sentirme así. Y pues yo les quiero decir, no es que a los psicólogos nos guste que las personas sufran, pero sí les quiero decir que lo que hemos entendido es que los psicólogos tenemos que reconocer el sufrimiento como parte de la vida y aprender a gestionarlo porque entendemos que el sufrimiento es un maestro que, insisto, nos ayuda a distinguir lo importante de lo accesorio. Tercera tarea del duelo. Aprenda usted a ubicarse en nuevos espacios. Reconozca que un duelo no lo deja en el mismo lugar que lo encontró. Reconozca que un duelo lo reta, insisto, a moverse, a avanzar, que un duelo lo reta a transformarse. Entonces aprenda a ubicarse en nuevos espacios y ese nuevos espacios implica que usted se reconozca cómo me gestiono yo con los lugares que compartía con el ser querido, cómo me relaciono yo con las pertenencias de mi ser querido, las conservo, las saqué, las destruí, cómo me relaciono yo con las fotografías, con los audios, con los videos, con los recuerdos del ser querido. ¿Me doy el permiso de interactuar con ellos o los mantengo lejos para no sufrir? Cuarta tarea. No se le olvide que de todas las experiencias que usted vive en su vida, usted tiene que extraer un aprendizaje. Un maestro mío decía que los seres humanos no maduramos con los años, sino con los daños. Sobre todo si somos capaces y demostramos la habilidad de gestionar y de relacionarnos adecuadamente con los daños. Lo que nos madura no son los años, sino la manera en que nosotros gestionamos o no adecuadamente las pérdidas. Y la quinta tarea que siempre tenemos que hacer en un duelo es tomar esa energía emocional que nos genera el duelo y convertirla en un homenaje al amor, al recuerdo, al paso de esa persona por nuestra vida. Llega un momento, debe llegar un momento en los duelos en que ustedes y yo pensemos en lo que nos ocurrió y no nos acordamos de eso que nos ocurrió dolorosamente, sino que somos capaces de decir, gracias a esto que me ocurrió, descubrí tal recurso, descubrí tal habilidad, reconocí o puse en orden por fin las prioridades en mi vida. Luego soy una persona que piensa, que siente y que interactúa diferente. Esas son las 5 tareas del duelo, están puestas en algunos de los libros que les presenté. Hay un libro que se llama La estrategia de la ostra, que si ustedes esculcan en él pueden encontrar cosas valiosas no solo para su vida, sino también recursos como terapeutas para ayudar a otras personas. 5 tareas que pueden ayudarnos a gestionar adecuadamente las pérdidas. Cierro con esto para iniciar con la conversación. No se les olvide que aunque usualmente cuando hablamos de duelo, lo primero que pensamos es en las muertes de seres queridos, un duelo no tiene que ver única y exclusivamente con la muerte. Un duelo tiene que ver con las pérdidas. Si has tenido una pérdida, no importa que no sea un ser querido, una pérdida emocional, una pérdida de algo material, una pérdida de un proyecto, de un sueño, una pérdida de una capacidad, date el permiso de hacer un duelo. Si lo requieres, permítete acompañar y si haces bien ese duelo, esa pérdida te va a transformar. El duelo siempre será, si lo hacemos bien, una experiencia de crecimiento. Bien, entonces, por ahora dejo aquí y quiero pues invitarles a que entremos en un espacio de conversación. Bienvenidos las inquietudes, bienvenidos los aportes, las experiencias de cada uno de los que estamos aquí. Entonces, estamos en sus manos, Mario. Gracias, Daniel.
Ahora abrimos micrófono para las personas que de pronto quisieran preguntar, que quisieran expresar lo que dice aquí el doc, nos compartan de pronto sus experiencias o algunas dudas que quisiéramos también profundizar, o si de pronto quisiéramos agradecer o que nos queda también claro. Hola, buenas noches. Buenas noches, Hola, Iris. ¿Me escuchan? Me sí disculpan señora, sí porque voy señora, en vía, entonces posiblemente se escucha un poquito de interferencia, ¿vale? de acuerdo. Bueno, pues, doctor Pablo, quería agradecerte por brindarnos este espacio tan importante. Para mí es totalmente enriquecedor, ya que me encuentro trabajando en una funeraria, justamente brindando el proceso de acompañamiento frente al duelo. Sinceramente ha sido una experiencia muy enriquecedora, un tanto difícil, porque pues como seres humanos no podemos dejar de lado también nuestras emociones. Y Ujú, han habido casos donde realmente ha sido muy difícil no vincularme emocionalmente. Entonces, pues por ejemplo, en mi caso, que soy mamá, tuve que hacer proceso de acompañamiento de una madre que perdió su hija de 7 años. Entonces, para mí fue supremamente difícil. Tuve un momento donde realmente dudé de mis capacidades, donde yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Mi contacto inicial con la familia es realizar la presentación del cuerpo antes de salir a salita de velación, para que ellos pues me indiquen si están satisfechos con la presentación a nivel estético de su ser querido. Entonces realmente me desbordé, no pude, no lloré delante de la familia, pero tuve que encerrarme en la oficina a llorar porque realmente no fui capaz, no fui capaz, pero pues realmente entendí también la importancia de también de como de darle valor a nuestras emociones, porque a pesar de ser profesionales, se supone que ya estamos pues como preparados, tenemos ciertas habilidades y capacidades, no estamos exentos de sentir. ¿Mm? Entonces, pues fue una experiencia que la verdad me ayudó a crecer mucho, pues también fue muy bonito porque espiritualmente, a partir de esa experiencia, siento que me he unido muchísimo más con Dios. Ha sido como mi mayor fortaleza para poder ser fuerte, valga la redundancia, para esas familias, ¿sí? Para poder llenarlas pues como de motivación y ser en medio de ese dolor como esa luz que puede llenar de motivación y darles como ese entendimiento de que es un proceso que, aunque no tiene fecha, como dice, de duración, es un proceso y me encanta lo que tú decías, es un dolor que finalmente se transforma en amor, donde a pesar de que se vivan tantas cosas, finalmente se pueda recordar al ser que partió desde el amor, de las experiencias de vida, de todo lo bonito que se pudo construir. Entonces, pues sí, ya no hablo más, que de pronto me siento mucho y pues de verdad agradecerte mucho. Me encantaría que se volvieran a repetir estos espacios. Mil gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Contarte que yo tuve la oportunidad y lo hago todavía. Uno de los primeros retos que yo me tracé como acompañante en duelo es llevar a que las funerarias abrieran los espacios de las unidades de duelo. Tuve la oportunidad en 2013, renuncié a mi trabajo como docente e investigador y acepté el reto en una funeraria de crear una unidad de duelo al interior de las funerarias. Ahora en la mayoría de funerarias hay unidades de duelo. Qué valioso que un psicólogo esté ahí y que un psicólogo esté ahí desde la humanidad. Mire que ahí me acuerdo, oyéndote me acordé de Jung. Podemos tener muchos conocimientos, mucha teoría detrás, muchas técnicas, pero hay ocasiones en las que una persona necesita al lado otra persona, otro ser humano. No solo la técnica, no solo la teoría, no solo la instrucción. Y es un requisito básico. Ser humanos en un momento de tanta vulnerabilidad como el de personas que han perdido un ser querido, pero vamos aprendiendo nosotros, es también nuestra tarea, a gestionar nuestras propias emociones
para poder cada vez acompañar con mayor profesionalismo a nuestra familia, lo que no implica, insisto, no conectarnos emocionalmente con ellas. Hay casos que, como tú lo dices, nos tocan particularmente y tenemos que ser sensibles y no avergonzarnos de ello. Yo siempre he dicho a mí, a veces mis estudiantes, sabiendo que llevo más de 3 décadas trabajando en esto, me dicen, profe, pero usted ya no debe sentir nada. No, yo les digo, el día que yo no sienta nada, tengo que retirarme. Porque lo que hace que yo haga bien este trabajo es que me conecto con la humanidad del otro. Respeto la vulnerabilidad, pero también tengo claro que he hecho un camino que me permite compartirle fortaleza. No soy una persona fuerte, soy una persona de fortaleza, que aprendo a ver los recursos que tienen las personas que están en una situación difícil para potenciarlos. Y ese es el reto de los que acompañamos en duelo. Entonces, pues qué bien, y obviamente, te reitero, hay una cantidad de literatura, de materiales que seguramente te va a proporcionar una serie de herramientas para optimizar ese ejercicio que tú haces como profesional. Qué bien que tú estés en una funeraria y prestando tu labor. Bueno, ¿alguien más quiere compartirnos? Sí, Doc. Espérame, Por acá favor. tenemos algo en el chat. Teníamos como una pregunta. Quería agradecer por el espacio. Y Ana María nos dice, si bien es cierto que vemos el duelo como un proceso de crecimiento, me gustaría saber en qué momento podría tornarse más largo de lo que debería o no estar siendo sinónimo de avance para quien lo está transitando. Esa pregunta es supremamente importante, clave. Sí, en efecto, el duelo es un proceso de crecimiento, pero hay ocasiones en que cuando no abordamos adecuadamente las tareas del duelo, ese duelo al que no le podemos poner término de tiempo, sí se va estancando. De hecho, en los cursos que damos aprendemos a distinguir por lo menos entre 7 tipos de duelo. ¿Cuál sería como la clave para que nosotros podamos distinguir si una persona va avanzando o está estancada en su proceso de duelo? La respuesta es la funcionalidad en la vida cotidiana. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. Puede ser que haya una persona que perdió su ser querido hace, voy a decir, 4 meses y todavía le cuesta hacerle frente a su vida cotidiana, todavía llora incluso en el trabajo, en ocasiones se siente confundida y sin ganas de nada, pero independiente de todo, la persona sale de su casa, cumple los horarios, tiene autocuidado y poco a poco va avanzando en la recuperación de las habilidades, de las competencias profesionales. Pues esa persona está haciendo su duelo. No le podríamos decir, pero ya pasaron 4 meses y tú solo llorando. No. Entonces, si esa persona es funcional y va retomando su responsabilidad en la vida cotidiana, va haciendo bien su duelo. Otra cosa sería si esa persona o si otra persona que lleva 4 meses de fallecido el ser querido, no se baña, poco come, casi no sale a la calle, no asume elementos de la vida cotidiana como ir a hacer un mercado, ir a pagar unos servicios. ¿Sí entienden? Si el duelo está afectando la funcionalidad, hay como unas alarmas, unas banderas rojas alzadas para que esa persona busque ayuda, usualmente ya a esas instancias profesional. ¿Está bien buscar ayuda? Reitero, claro que sí está bien. Simplemente recuerden la premisa. Si algo nos desborda, busquemos ayuda, que para eso está, para ayudarnos a canalizar aquello que nos desbordó, y una vez esas emociones vuelven y se canalizan, pues yo puedo seguir avanzando, a veces ya sin la necesidad de apoyos. Entonces la clave siempre es la funcionalidad. Esta persona sigue atendiendo a su familia, esta persona se cuida a sí misma, esta persona cuida su salud, cuida su alimentación, hace actividad física. Si la hace, independiente de que todavía en ocasiones llore y se duela, etcétera, va bien en su proceso. Si la persona no enfrenta el día a día con esa entereza, se encierra, cada vez se restringe, se aísla, tenemos que buscar ayuda.
¿Alguien más quisiera conversar? ¿Alguna anotación? Yo, Por favor. doctor Pablo, muy buenas noches. Lo saluda Carolina Cañón, decana de la Facultad de Psicología, aquí de la Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio. En primer lugar, quiero darle muchas gracias por haber atendido a esta invitación, por habernos acompañado en estos momentos con un tema tan importante. Quiero darle las gracias por su tiempo y por todos los conocimientos que ha compartido con nosotros. Igualmente, dar un saludo a todas las personas que se han unido a este escenario. A Mario, claramente, por liderar estos espacios, por traernos temas tan importantes con profesionales claramente de tan alta calidad como usted, y obviamente pues también agradecer a la doctora Astrid, porque en su momento pues nos habló de usted y no se equivocó en decirnos todo lo que nos dijo de usted, así es que muchísimas gracias. Y al respecto, pues creo que nosotros como psicólogos seguramente en muchos momentos hemos podido, como terapeutas, tal vez hemos podido acompañar diferentes procesos de duelo, y no solamente por el fallecimiento de un ser querido, sino diferentes procesos, como usted los decía, por la pérdida de un trabajo, por la ruptura de un hogar, de un matrimonio, bueno, etcétera. Y seguramente vemos esos progresos, esa adaptación de las personas a esas nuevas realidades, enfrentarse, hacer esos debidos cierres, vivirlo como con el respeto que merece y seguir adelante. Sin embargo, es tan diferente cuando lo vivimos en nosotros mismos, claramente con todas las situaciones en la vida. Pero lo digo por una experiencia propia. Tal vez muchos de los que están acá pueden saber que hace tan solo 2 años y medio falleció mi padre, y claramente fue una pérdida muy dolorosa, que sigue siendo pues dolorosa. Uno dice que no es así, pero hay cosas que le recuerdan: el día del padre, el cumpleaños, el aniversario de fallecimiento. Hay días que se recuerdan más, que se recuerdan menos, pero pues como usted lo dice, pues la vida uno la continúa, es funcional, continúa sus actividades diarias y demás. Sin embargo, digamos que lo complejo, y especialmente tal vez por el vínculo que se tiene allí en esta relación, pero acompañarse uno en ese proceso, acompañar a la familia y transitar por todo lo que se lleva en un duelo por el fallecimiento de una persona tan importante, no es un tema que resulte nada fácil. Pero creo que dentro de las cosas que usted mencionaba, la importancia de respetar eso que uno siente, o sea, de respetar su propio proceso, su sentir, sus malos momentos, su tristeza, sus deseos de llorar, hasta sus enojos, porque pues hay momentos donde hay ese enojo, a veces hasta con la persona que se fue. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es poder respetar y vivir en plenitud cada uno de esos momentos, sin el temor de llorar, o sin el temor de lo que se siente, porque liberar y dejar que esas emociones se liberen le dan a uno paz, y le dan a uno esa posibilidad de enfrentar y de tener mayor claridad de ese dolor. Y a veces una de las preguntas que uno puede llegar a hacerse es: ¿y por qué? ¿Por qué se murió? Y yo creo que en este tránsito también he aprendido mucho de no por qué, sino para qué, y qué se aprende de todo esto que se está viviendo, ¿sí? O sea, de esa pérdida, que para qué vivirlo, y qué nos está dejando de enseñanza. Y se conoce claramente uno en otros aspectos, y claramente se hace más sentido, más humano, esos procesos que uno puede acompañar con otros. Como de pronto lo decía nuestra invitada anterior, la persona que hablaba anteriormente, esa conexión tan bonita y tan humana que tiene con las personas que acompaña, yo creo que no se debe perder, porque a veces le quitamos valor a estos momentos de duelo, y no hay
no hay que hacerlo, creo que hay que respetarlo, recordar las historias, contar las historias, hablar de esa persona y poder vivir en plenitud. Así es que creo que las enseñanzas son muchas. Interesante pues esas recomendaciones de esos textos que usted hacía, y no solamente para nosotros como terapeutas o como psicólogos que acompañan diferentes procesos, sino para nosotros como seres humanos. Y le digo que he aprendido mucho, tuve intermitencia en mi conexión por diferentes temas, pero qué interesante, y qué grandes aprendizajes nos deja usted el día de hoy. Muchísimas gracias, y especial por esa paz que usted transmite al hablar. Creo que eso hace importante este escenario, esa paz, esa calidez, esa armonía que tiene usted en su voz. Muchas gracias por todo lo que nos permitió aprender el día de hoy. Profe, a usted muchas gracias y a través suyo a la Universidad Santo Tomás por abrir este espacio y reiterar simplemente para cerrar una cosa, que el duelo no es un proceso para olvidar, sino para aprender a recordar y para aprender a vivir gratamente nuestra vida en homenaje a los que partieron. Yo siempre digo que el duelo representa como una especie de carrera de relevos en la cual alguien recorre un tramo y luego se va y nos entrega la posta para que nosotros continuemos. Y la vida es eso, una sucesión de personas que recorrieron un camino y nos entregaron la posta para que nosotros sigamos. Y el reto para los que estamos hoy es dar la talla y llegar hasta donde nos corresponda para luego entregarle la posta a quien deba venir. Entre duelo y duelo, la vida es grata. Le encontramos a la vida lo valioso, esos recuerdos gratos, esas experiencias que nos llevamos con nosotros. Entonces, muchas gracias, profe, muchas gracias, Mario, nuevamente por la invitación a este espacio. Muchas gracias a todos los que acudieron a esta invitación. Y pues bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Daniel. Que tengan usted una feliz noche. Gracias por las experiencias y gracias por los aprendizajes. Muchas bendiciones. Muy amables. Muy amable. Muchas gracias. Saludo para todos. Bueno, un abrazo. Chao, nos vemos en un otra abrazo, muchas oportunidad. gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta Feliz luego. noche, bendiciones. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.